invasivas de vulva. Espero pues para todos sea importante y digamos que un esfuerzo académico en preparar su actividad. Entonces, bueno, espero que todos podamos participar, aprender y aprovechar un poquito este espacio académico que es tan importante para nosotros. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todos por estar acá. Muy buenas tardes a todos. Como me presentó la doctora Liliana Yepes, que es mi tutora, mi nombre es Carla Gutiérrez, yo soy residente de tercer año de Ginecología de Obstetricia de la Universidad Libre y el día de hoy vamos a tratar las lesiones preinvasivas de vulva. Entonces vamos a ver algo sobre la definición, la epidemiología, fisiopatología, también la clínica, cómo se debe abordar, cómo se debe prevenir y algunas conclusiones al respecto. En las charlas previas se trató el tema de lesiones preinvasivas de cervix. Debemos recordar que también hay lesiones preinvasivas o lesiones en la parte vaginal y la que nos atañe el día de hoy, que son las lesiones en la parte vulvar. Estas lesiones vulvares son aproximadamente el 4% de los cánceres de origen ginecológico y debemos recordar que la vulva es todo aquello que atañe los labios mayores, menores, el clítoris, el orificio, pues el introito vaginal con sus glándulas y también el monte de venas. Para hablar algo de historia, desde 1912 se empieza a hablar de las lesiones en vulva por Bowen, donde él las clasifica como lesiones intraepiteliales escamosas. Posteriormente, en 1965, Kaufman las clasifica en tres, que son la eritroplasia de Keytrat, el carcinoma ovoinoide y también el carcinoma simple. Posteriormente, en 1976, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulvar habla de que tenemos carcinomas y tenemos displasia. Y la displasia la divide en tres, que es displasia leve, que es el BIN1, displasia moderada, el BIN2 y displasia severa, el BIN3. En el 2003, la Organización Mundial de la Salud refiere que tenemos un BIN1, BIN2 y BIN3 y que esta plantea una hipótesis que es como un continuo biológico, por lo cual en el 2004 el Instituto Internacional de Estudio de Enfermedad de Vulva dice que eso no es un continuo biológico y la difiere en dos, que nos dice que la enfermedad vulvar está clasificada en una enfermedad habitual o usual y también en un tipo diferenciado, que es la que en este momento se utiliza. El Colegio Americano en el 2013 de colposcopio y patología cervical hace referencia a la terminología anogenital inferior, conocida como LAST, y dice que tenemos unas asociadas al BPH, como son LSIL y HSIL. Entonces, en el 2015, de igual manera, el Instituto Internacional del Estudio de la Enfermedad Vulvar refiere que tenemos HSIL, LSIL y también tenemos DEBIN, que es el diferenciado. Y tenemos un carcinoma in situ. Y en el 2020, la OMS dice que tenemos enfermedades, pues patologías vulvares asociadas al BPH, como tenemos bajo grado que sería el LSIL, alto grado que sería el HSIL, y tenemos un BIN independiente de BPH que es conocido como el DEBIN, que es el diferenciado, pero también tenemos lesiones intraepiteliales exofíticas o acantosis vulvar. Entonces, para hablar ya de la neoplasia intraepitelial vulvar, tenemos una que es escamosa, lo que traduce BIN, que es un trastorno de la piel que se considera premaligno, que causa en la paciente prurito severo, que es de larga duración, por lo cual se considera una enfermedad crónica, y también causa dolor y disfunción sexual. Entonces tenemos que su principal origen es viral, se da en las mujeres jóvenes y es los 2/3 de las lesiones vulvares. Se asocia al BPH más o menos en un 85%, que son la clasificación habitual, usual o común, y que esta nos da la displasia leve, moderada y severa, y también tenemos el patrón diferenciado, que principalmente es el líquen escleroso, que es la que lo produce, que no está asociado a BPH. Entonces, y tenemos otra clasificación que es la neoplasia intraepitelial de origen no escamoso o inclasificable, que es un origen no epidermoide, y principalmente tenemos es la enfermedad de Paget. Debemos tener en cuenta que estas lesiones han ido en aumento desde 1970, principalmente en las mujeres menores de 50 años, y que nos causan a las mujeres una alteración en su calidad de vida y también en su calidad sexual. Entonces, con respecto a la epidemiología, desde 1973 se tenía una tasa de 0.56 por cada 100.000 mujeres, pasó en el 2000 a 2.86, como hemos visto su aumento, y según el Cancer Today, en el 2022 se tiene una tasa a nivel mundial de 0.93
presentándose registrados 35.607 casos de neoplasia vulvar, y en Latinoamérica se tiene una tasa de 0.75, presentándose 3.647 casos. Para hablar de cada uno de ellos, la LESIL, que tenemos como una categoría de bajo grado, está asociado al BPH, principalmente al 6 y el 11, es el 90% de las lesiones intraepiteliales vulvares y tiene una tasa entre 107 a 229 por cada 100.000 mujeres. Estas lesiones se caracterizan porque no progresan a ser lesiones malignas invasivas. Tenemos el BHSIL, que es la lesión de alto grado. Tenemos una tasa de 2.5 a 8.8 por cada 100.000 mujeres. Esta sí progresa a lesiones de cáncer invasivo y está muy asociado a carcinoma de células escamosas anales, que tiene una tasa aproximadamente de 42 por cada 100.000 años persona. Por eso, cuando tenemos lesiones vulvares, no solamente debemos pensar que están en la vulva, sino que también pueden estar en cervix o pueden estar en la región perineal, entonces debemos buscar otras lesiones. Y tenemos el DEVIN, que es el diferenciado, que es menos del 10% de las lesiones. En algunos artículos dicen que es entre el 2 al 3%, no está asociada a BPH y progresan a cánceres invasivos en un 32.8%, a diferencia del HSIL, que es un 5.7% aproximadamente que se tiene como en estudios. Entonces, no tenemos una tasa del DEVIN debido a que no es como difícil conocer la incidencia según lo que refieren los artículos y que muchas veces estos pacientes tienen enfermedades que son asintomáticas, entonces digamos que tenemos un déficit en este. Entonces, la patología de neoplasias intraepiteliales vulvares las vamos a definir en dos grupos grandes, que sería la habitual o el UBIN y el diferenciado o el DIVIN. Como hablamos previamente, la habitual sería el HSIL y el LSIL. Son lesiones que dependen de BPH. Tenemos BIN verrugosos, basaloides o pueden que ser mixtos. Y también este se clasifica como que tiene un patrón multifocal y da predominantemente en mujeres jóvenes. A diferencia del diferenciado, que es del 2 al 5%, llegamos a algunos textos hasta el 10%, que es un potencial mayor maligno y está relacionado con líquen escleroso, también con plano. Es una patología que es unicéntrica y se relaciona demasiado con carcinoma vulvar invasivo, donde algunas pacientes que tienen concomitante líquen pueden tener carcinoma vulvar y principalmente se da en las mujeres que tienen una edad mayor. Entonces debemos recordar que podemos tener una progresión a cáncer. Con el DIVIN más o menos se ve una progresión en 1.4 años, a diferencia del HSIL, que la progresión digamos que es mucho más lenta, que es de 4.1 años. Entonces, para lesiones HSIL que son de bajo grado, tenemos el condiloma plano, que también puede ser demarcado en labios y horquilla, considerado previamente como el BIN1. Para el HSIL, las lesiones intraepiteliales de alto grado tenemos el tipo habitual, también se conoce o se clasifica como Warty, basaloide o enfermedad de Bowden, de acuerdo a la histología, que era conocido antes como BIN2 o BIN3. Y el de BIN, que son lesiones que no están asociadas al BPH, que están asociadas a dermatosis vulvares crónicas, como es el líquen escleroso, que antes era conocido como un BIN simples. Debemos recordar que en el HSIL tenemos el 20% que progresan a lesiones carcinomatosas y en el DEVIN un 33 hasta un 53% han visto estudios que progresan a lesiones carcinomatosas. En los primeros 8 años el 9% puede progresar a lesiones, a diferencia del DEVIN, que el 5%, como les comentaba previamente, está relacionado con carcinomas. Entonces yo puedo tener un líquen escleroso y en el 5% de esas pacientes van a tener de una vez también un carcinoma vulvar. Entonces, con respecto a la fisiopatología, nos comentaban previamente la fisiopatología de todo el virus de papiloma humano, cómo incidía en la capa basal, cómo incidía en el estroma, todo está relacionado directamente igual con la patología vulvar. Debemos recordar que los HSIL, como están asociados a BPH, tienen una incidencia mayor por esta patología, el 16 en un 77%, el 33 en un 10% y el 18 en un 2.5%, que son los virus, el serotipo más prevalente para ellos, pero también está relacionado a otros factores de riesgo que vamos a ver más adelante, como son una infección, inmunosupresión, un VIH u otro tipo de inmunosupresión y también el tabaco. Entonces, las características lesionales son multifocales, son excéntricas, multicéntricas, también están asociados a un perfil molecular donde van a tener un P16 positivo, un P53 negativo, que es lo que vamos a encontrar en el DEVIN, y también van a tener un Ki67 positivo. Entonces, el tiempo de progresión es mucho más lento, como recuerdan en la sesión pasada, debido a que es una enfermedad que es de lenta progresión, su infección viral.
Y a diferencia del DEVIN, que el desarrollo, digamos, que puede ser de meses a años, que está principalmente en incidencia a las mujeres que son mayores, siendo su factor riesgo principal la edad y también las dermatosis que tengan de infecciones crónicas. Entonces, esta puede ser una característica lesional que es unifocal, pero también las podemos encontrar multifocales y eso depende del tratamiento. Vamos a tener un P16 que es negativo y un P53 que van a tener una alteración, va a ser un P53 aberrante que más adelante vamos a hablar en la histología de ellos. Tiene una invasión oculta en alto grado, por lo cual debemos identificar esas características y el tiempo de progresión es en meses a diferencia del HSIL que es en años. Entonces, factores de riesgo que son identificados para tener estas patologías es que la paciente sea inmunodeprimida, no tiene que ser solamente por VIH, sino por otra enfermedad que la inmunodeprima, también el tabaco, el número de parejas sexuales, que tenga infección concomitante para VPH, que vemos que es como el 90% de las lesiones, también que tenga una neoplasia en la vagina o cervical, debemos buscar neoplasias o alteraciones en vulva, que esté en un periodo de gestación o que tenga lesiones crónicas. Entonces, en la clínica vamos a ver que los pacientes consultan, es porque tienen un prurito vulvar en un 60%, algunas puede que no tengan ningún síntoma, pero ese es el predominante en las pacientes. Podemos pensar muchas cosas, entre ellas que la paciente tiene una dermatitis, que puede ser una dermatitis por algún irritante, por algún contacto alérgico, por alguna dermatitis que tenga atópica o que tenga una infección, ya sea una candidiasis o una infección viral, o también se puede dar por digamos, la parte mojada del interior que genere, por una incontinencia que genere ese prurito, o la atrofia simple también que la genere. También la paciente puede tener enfermedades dermatológicas como una psoriasis, o podemos empezar a ver como todas esas patologías que vamos a ver más adelante ampliar, como son el líquen escleroso, el líquen simple crónico o que tenga un carcinoma. Entonces, podemos tener estas lesiones que son las verrucosas, que vamos a ver principalmente en el 90% de las pacientes asociadas a BPH 6 y 11, o este tipo de lesiones que también son de origen verrucoso, o podemos tener lesiones como tipo condiloma o lesiones como una enfermedad de Payet. Entonces, todas las lesiones van a ser diferentes, por eso es muy importante que veamos sus características. Estas lesiones que ven acá en la paciente, que la patología nos dio que tenía una neoplasia intraepitelial vulvar, o ya son lesiones tipo cáncer, como estas dos. Entonces es muy importante la clínica, no solamente la biopsia, la clínica inicialmente nos guía y posteriormente lo confirmamos con biopsia. Las características entre cada uno nos dan, como hablamos, el HSIL es más en mujeres jóvenes, a diferencia del DEVIN que normalmente viene en la posmenopausia. El HSIL es un contexto de una infección por VIH, a diferencia del DEVIL que son dermatosis clónicas. Los factores de riesgo, principalmente lo vemos en el HSIL, que son todos los factores de riesgo que tenemos para virus de papiloma humano, como es el tabaquismo, la inmunodestrucción, las múltiples parejas. En cambio, en el DEVIN son más como las lesiones que sean de característica crónica. Entonces, en el HSIL podemos tener lesiones blanquecinas, eritematosas, pigmentadas, pueden haber máculas, pápulas o también placas. Y en el DEVIN son más lesiones que son únicas, con gris blanquecinos, y puedes tener una placa gruesa o nodular, como veríamos en la enfermedad de Payet. Entonces tenemos en el HSIL que son multifocales, normalmente el DEVIN tienden a ser unifocales, pero podemos tener lesiones únicas o múltiples. Los síntomas en los dos son prurito, entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado en las características clínicas de las lesiones para poder sospechar una u otra. Y en el HSIL estamos asociados a otras lesiones del tracto anogenital, como hablamos de vulva, de cervix y también de ano. Entonces tenemos un riesgo en ambas, siendo mayor en el DEVIN de lesiones de transformación neoplásica. Entonces vamos a hablar ya de las lesiones. Inicialmente tenemos el condiloma acuminado gigante, o también conocido como el tumor de Buschke, que se fue descrito en 1886, que es un tumor benigno producido por el virus de papiloma humano. Su localización es en genitales y en región perineal, de crecimiento lento, y es muy poco frecuente. Entonces se puede ver como esta imagen que le dicen que es como características de coliflor. Entonces, recordemos que esta es de causa de una infección de transmisión sexual en 2/3 de esta patología, es más predominante en los hombres que en las mujeres,
pero en una relación 3.3 a 1 y principalmente se da en las personas que son jóvenes, teniendo un pico más o menos a los 17 años y a los 30 años. Se ve en la parte vulvar en un 90%, pero también puede afectar todo lo que es el ano, el recto, la vejiga y también la región oral. Entonces está asociado, como estábamos hablando, los verrugas, un papiloma, virus 6 y 11, y sus factores de riesgo están descritos como mala higiene, la promiscuidad, la preexistencia de vegetaciones venéreas, que tengan una irritación crónica y que usen inmunosupresores sistémicos. Entonces debemos tener en cuenta que este se desarrolla normalmente después de que tienen contacto con lesiones con mucosas, por eso su principal vía de infección son enfermedades de transmisión sexual. Empieza a desarrollarse más o menos a los 3 meses posteriores al contacto. Ellos inicialmente van a decir que tienen mucho prurito o que pueden tener secreciones sin dolor, o también puede haber hemorragias uretrales o obstrucción urinaria si estas comprometen la uretra. Entonces tenemos un alto índice de recurrencia hasta en un 66% y pueden llevar a carcinomas hasta un 56%. Debemos tener en cuenta que esta patología, igual como hemos visto en herpes o en otro, también tiene una latencia y que se activa cuando la persona está inmunosuprimida o está en embarazo. Entonces se debe realizar una biopsia para poder mirar las características del condiloma y descartar también que no tenga una invasión, pues que no tenga un carcinoma invasor con la biopsia. Entonces, en las características microscópicas se va a ver que hay una infiltración de las células inflamatorias al tejido subyacente, por eso hay que tener en cuenta esto. En la clínica vamos a diferenciarnos en dos, ya que no sean verrugas que digamos que son tan evidentes, pero las otras como son placas, máculas o pápulas van a tener dos características, o tenemos unas dermatosis que son rojas o tenemos unas dermatosis que son blancas. Las rojas normalmente se sospecha que sea un líquen o que sea una dermatitis vulvar, ya sea alérgica o por algún tipo de atopia, que tenga una psoriasis o que tenga una dermatitis seborreica o una enfermedad de Payet. Y las blancas se sospechan es que es un líquen escleroso o que tenga vitiligo o que tenga una hipopigmentación postinflamatoria. Entonces debemos tener en cuenta como estas características para poder irnos en nuestro algoritmo. Hablando del líquen plano, este se empezó a hablar de él por Wilson en 1869. Se dice que su teoría es por el frotamiento crónico, entonces se considera que es una enfermedad inflamatoria de la piel, las membranas mucosas, que es lo que afecta. Tenemos dos características que puede ser temprano o crónico. El temprano normalmente son como eritemas, parches eczematosos que pueden generar líneas de escoraciones por el rascado, o ya el crónico que ya son placas hipopigmentadas o hiperpigmentadas también en pieles oscuras principalmente. Entonces, aquí vamos a tener la característica de las 5 P's, que podemos tener pápulas, placas, poligonales, pruriginosas, purpúricas, donde inicialmente pueden tener esa característica color purpúrico. La paciente puede tener una hemorragia poscoital, si tenemos una afectación también pues en vagina. Característica es el prurito, también los síntomas urentes, y su diagnóstico principalmente es por la clínica. Entonces, en la parte histológica se va a ver toda la parte de signo de displasia, va a haber degeneración hidrópica de la lámina basal y también infiltración de las células en la capa subepitelial. Entonces, por eso también es importante realizar la biopsia, pero no debemos retrasar el tratamiento por biopsias. Con respecto al líquen escleroso, lo empezó a hablar en 1887, da tanto en hombres como en mujeres, principalmente a los extremos de la vida, teniendo una prevalencia de 1 por cada 1000 personas y está concomitante con cánceres invasores en un 50%. Entonces vamos a tener pacientes que tienen craurosis vulvar, una leucoplasia atrófica o pueden tener una atrofia senil o una vulvitis crónica. Entonces se dividían como estas características y ahí fue que se empezó a hablar del líquen escleroso. Entonces se clasificaron como factores de riesgo, digamos, o parte fisiopatológica, enfermedades autoinmunes que la predecedían, también enfermedades genéticas con alteraciones con estos genes que les coloco abajo, también patrones hormonales, infecciones por estreptococo, el virus del VPH, en algunos textos lo decían, y también traumas repetitivos que generaban el líquen escleroso. Entonces, con su parte clínica vamos a tener lesiones que son simétricas, vamos a tener eritema, máculas o pápulas, vamos a ver atrofia y retracción vulvar. Todo esto se debe a la destrucción anatómica vulvar, que también infiere directamente en la calidad de vida de los pacientes, donde vamos a ver las lesiones que están en labios menores, en el introito, en el clítoris, también en la parte interna de los labios mayores o en región perineal, que dan una característica como flor de loto, también le dan como reloj de arena, también lo describen, o en forma de 8.
Entonces los pacientes van a tener mucho prurito, posteriormente a eso se va a ver una leucoplasia, donde va a haber fusión de los labios menores, esa craurosis, también va a ver que el clítoris se puede esconder por una fimosis del capuchón o una estenosis de la entrada vaginal y la pigmentación, y vamos a ver todos estos cambios vaginales en la paciente. Entonces, la biopsia, como hablamos del líquen también anterior, no es necesaria o esencial para el tratamiento, pero sí es esencial para descartar la concomitancia con alguna patología carcinomatosa en este momento. Entonces vamos a tener que la paciente nos va a referir que tiene las sinequias vaginales, o lo vamos a ver en la clínica, nos va a referir que tiene múltiples infecciones urinarias, que tiene ardor, dolor, también nos va a referir que tiene dolor abdominal también, que tiene problemas en su parte sexual, y como hablamos también podemos encontrar hasta en un 5% concomitante cáncer. Esas son las patologías que podemos ver que no están asociadas a BPH. Les coloco cada una de sus características y cómo es el diagnóstico. Por ejemplo, el líquen asqueroso, como acabamos de hablar, con biopsia, igual el líquen plano, el simple se ve con historia clínica del examen. Tenemos eczema, donde vamos a tener igual la piel roja, inflamada, una picazón intensa, y también que puede afectar los labios y las áreas circundantes. Este se hace con un examen clínico. De igual manera se ve en otras regiones del cuerpo para poder pensar que es un eczema atópico. La dermatitis de contacto, que se hace la prueba de parche, y en la psoriasis, que tenemos placas rojas bien definidas con escamas plateadas, entonces se ven examinar como todas esas áreas ocultas para detectar signos de psoriasis en rodillas, codos, hombro, cuero cabelludo, y ya se considera la biopsia para confirmarlo. Con respecto a la enfermedad de Payet, entonces es una enfermedad que se considera multifocal, pruriginosa y que puede ser a gran distancia. En el 2020 la OMS la consideró como un adenocarcinoma in situ de vulva con o sin invasión subyacente. Por eso se habla de gran distancia, porque puede ser una lesión que sí, puede estar en mama, puede estar en otros orígenes y también dar en vulva. Entonces tenemos que principalmente se dan en mujeres que son posmenopáusicas entre 60 y 70 años de edad. De Breuil en 1901 la describió como una placa eritematosa con islotes blancos y puentes hiperqueratósicos. De ahí vieron que su localización también podía tener una extensión perioficial, donde podía afectar también a uretra, vejiga o ano, y que esta estaba muy asociada, era en la piel, donde había glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces vemos histológicamente donde hay una lesión que puede ser eritematosa, limitada, que se ve con áreas que pueden estar hipo o hiperpigmentadas, y en la parte histológica van a haber células con un patrón que se considera pagetoide, perdón. En la epidermis van a estar las células que son muy grandes, que son pleomórficas y con núcleos que son grandes, y los nucleócidos también van a estar afectados, que son prominentes, con un citoplasma claro. Entonces ellos lo dividen en dos. Desde el 2001 se divide en dos, que puede ser primaria, que es tipo 1, que es un origen cutáneo, o sea, una enfermedad en piel, que está pues en el epitelio vulvar. Podemos clasificarla en 1A, que es intraepitelial, 1B, que es invasiva, o 1C, que ya es un adenocarcinoma vulvar por histología. Entonces tenemos esta clasificación y la paciente como quedó después de su procedimiento quirúrgico. Entonces la cirugía se debe realizar por el alto riesgo que tenemos que sea una patología cancerígena. También tenemos la secundaria o tipo 2, que es de origen de otros lugares diferentes a la vulva. Entonces digamos que tiene una extensión. 2A, que es gastrointestinal, 2B, que es urotelial, y 2C, que es genital. Entonces, el seguimiento de las pacientes se debe hacer cada 3 a 6 meses por 2 años, y luego se debe hacer de forma semestral por 15 años por su alto riesgo, tanto de recurrencia hasta en un 79%. Por eso se prefiere realizar las cirugías que disminuye el riesgo de recurrencia. Esa recurrencia se ha visto que es principalmente en el primer año y que puede ocurrir hasta en los 15 años. Entonces ese tratamiento con la cirugía debe ser una cirugía que debe ser amplia, donde los bordes más o menos deben ser de 1 centímetro libres. Si son obviamente mucosas o son sobre clítoris, se dice que pueden ser unos bordes menores de hasta medio centímetro, y dependiendo de cómo sea extensa las lesiones, se van a hacer vulvectomías superficiales si es una lesión única, o vulvectomías radicales ampliadas, como vemos en la fotografía, si son lesiones que son muy amplias por el alto riesgo de recibir.
Entonces, con respecto al algoritmo, tenemos este que nos da la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, donde nos dice que debemos realizar un tratamiento excisional en las lesiones que son unifocales o que están aisladas, pues va a ser una excisión local simple, pero si son multifocales ya debe ser una vulvectomía cutánea, ya sea parcial o total, más una cirugía reconstructiva, dependiendo pues del tejido que se deba liberar. Y si son lesiones unifocales, pequeñas, que no afectan una región perineal, donde descartamos invasión, podemos tratarlo tópicamente con Imiquimod, que más adelante vamos a hablar sobre este. Entonces, el diagnóstico de las patologías de neoplasias intraepiteliales son muy ligadas a la clínica, donde tenemos que tener un examen clínico que debe ser sistemático, que debe ser minucioso en el área genital, debemos tener una inspección detallada de toda la vulva, inspección de los labios mayores, menores, ver si esas características de la lesión, cómo son, si son rojas, blancas, pigmentadas, cuántas son, si son planas o elevadas, si vemos alguna característica de erosiones, úlceras, como de tumoraciones que sean elevadas o irregulares, y también cómo es en forma. Entonces, para esto lo vamos a hacer con un colposcopio. Entonces, el colposcopio va a estar sumado a también hacerlo con ácido acético del 5%, donde se va a dirigir la biopsia. Entonces, se hace con colposcopio debido a que se puede caracterizar mejor la extensión de esa lesión, se puede orientar la biopsia de acuerdo al ácido acético. Si es positivo, pues ahí se puede tomar la biopsia, que sea una biopsia representativa, más no toda la lesión, porque necesitamos saber quirúrgicamente dónde se debe ubicar, y también debe dar como la visualización de esos puntos de referencia para poder guiar la cirugía. Entonces después se debe tomar la biopsia. Esa biopsia lo vamos a hacer de acuerdo a los 3 anillos vaginales que se hacen en la colposcopia, donde tenemos anillos externos o anillos que son toda la piel vulvar, que compromete lo que es el perineo, los labios, el monte de Venus, el anillo medio, que ya es como la parte de la mucosa, donde tenemos labios menores, el capuchón y la comisura anterior, y el anillo interno, que ya es la mucosa de tipo no queratinizado, que ya es meato, restos himeneales, la línea de Hart, el clítoris como tal, el rombo subclitorial y el vestíbulo. Entonces, de acuerdo a esto es que nos vamos a ubicar, y de ahí se va a colocar de dónde salió la biopsia para poder saber cómo si afectó fue piel o mucosas. Pero ¿cuándo se va a biopsiar? Entonces, cuando está en el colposcopio, se va a tomar la biopsia para poder proporcionar un diagnóstico de la lesión vulvar, decir si es una lesión preinvasiva o ya si es una lesión invasiva. Entonces, se debe hacer cuando la vulvoscopia es positiva, o sea que tenemos tinción con el ácido acético, si la paciente tiene síntomas persistentes y una dermatosis que no responde al tratamiento, también se debe biopsiar. Si la piel está muy gruesa o hay un bulto o un crecimiento de la vulva, también se debe biopsiar. Si hay pedazos de piel rojo, rosado, gris, blanco, marrón o negro, o hay algún tipo de protuberancia, como hablábamos previamente en las enfermedades tipo líquen, ellas al inicio pues dicen no es necesaria una biopsia para poder dar tratamiento, pero sí necesitamos una biopsia para poder descartar que sea una lesión maligna. Entonces también si tenemos las verrugas genitales que no desaparecen, se deben biopsiar por la concomitancia de lesiones malignas, y tenemos úlceras que no sanan, también deben biopsiarse. Entonces, con respecto a la biopsia, la patología, la histología nos va a dar unas características. Recordemos que esta biopsia debe ser más o menos de un ancho de 4 centímetros y una profundidad de 5 milímetros si estamos en tejido piloso, y si es no piloso, o sea mucosas, debe ser más o menos de unos 3 milímetros. En el BIN 1 nos va a decir la biopsia que es una tipia leve, que puede tener una actividad mitótica limitada en el tercio inferior del epitelio. En el BIN 2 nos va a decir que hay un aumento de esa actividad mitótica, pero que ya afecta a 2/3 del epitelio, y la inmunistoquímica da P16 positivo. Y en el BIN 3 vamos a tener una lesión que tiene una tipia nuclear en el espesor completo, o sea, puede tener acantosis con pérdida de la polaridad y también un aumento de la actividad mitótica. Por eso es muy importante, y vamos a hacer un diagnóstico diferencial con el diferenciado con respecto a lo que hablábamos del P16. Entonces, si se identifica que tenemos un BIN, como lo he recalcado en toda la charla, la paciente también se le deben descartar otras patologías, como son las cervicales o las aneales, debido a que están asociadas. Con respecto al diferenciado, vamos a tener que
Se clasifica como su diagnóstico es muy difícil porque tiene muchas características que son muy similares a las otras de enfermedades dermatóxicas que hemos visto, pero la histología puede ser con una atipia en los queratonocitos basales o parabasales, también puede tener un epitelio que muestre paraqueratosis o acantosis y las quistas interpapilares elongadas, también puede tener una queratinización abrupta, como se conoce como disqueratosis, o puede tener queratocitos atípicos que son muy grandes con un citoplasma eosinófilo. Entonces vamos a tener esa característica por lo cual lo vamos a diferenciar de las otras lesiones que son de tipo usual, porque el P16 es negativo y el P53 puede ser aberrante, donde vamos a tener variantes, como puede ser una sobreexpresión difusa o puede ser una sobreexpresión local o también puede ser una expresión nula o una expresión nuclear. Entonces, de acuerdo a la aberrancia que tenga, nos van a decir. ¿Cómo debe ser el abordaje? Entonces tenemos 4 principios o objetivos terapéuticos donde se va a eliminar el riesgo de la infiltración, o sea, cáncer, donde se va a reducir el riesgo de la recidiva, como hemos hablado, muchas lesiones recidivan, también que se va a curar los síntomas, que es uno de los objetivos, y reservar la función vulvar también para la función sexual. Entonces debemos tener ese tratamiento obligatorio por el alto riesgo que tenemos de transformación neoplásica de las lesiones que antes hemos visto. Entonces, pero ¿cómo vamos a saber si una lesión es invasora? Estos son los criterios que se han visto porque una lesión puede presentarse invasora hasta en el 22% de las lesiones preinvasivas. Entonces tenemos las lesiones que sean ulceradas o nodulares mayores a 2 centímetros, yo debería considerar que puede ser invasora. Las lesiones que tengan necrosis, que tengan una base indurada o que tengan áreas que sean hiperqueratóxicas, que sean multifocales, con una vascularización muy atípica, un crecimiento que sea muy rápido o una afectación del clítoris, esas lesiones se deben considerar invasoras, entonces no se les puede brindar un tratamiento tópico, sino que sí o sí deben ser un tratamiento quirúrgico. También las pacientes que son de edad avanzada, principalmente como hemos visto, tienden a ser lesiones malignas o que son inmunodeprimidas o que tienen un hábito tabáquico muy fuerte. Entonces, el abordaje tópico, que van a ser esas lesiones que no sospechamos invasión, entonces puede ser un abordaje tópico o local. Si tenemos un BIN usual, un BIN 1 o un BIN 2, que ya son, como hemos visto, las verrugas genitales, o también lesiones que son muy circunscritas, que son únicas, se puede generar ese tratamiento de forma tópico. O también los de BIN, donde vamos a tener el líquen escleroso, que se le da primero un tratamiento tópico, donde descartamos carcinoma. Entonces, en el de BIM vamos a tener el tratamiento de primera línea, que es la corticoterapia, que puede ser con el clobetasol o la mometasona, y también puede estar concomitantes o darse un tratamiento inmunosupresor con el tacrolimus. Y se han visto otros tratamientos como son el ácido hialurónico, ya sea en gel, en crema, inyectado, también el láser, la radiofrecuencia, las células madre, la carboxiterapia y también las plaquetas ricas en plasma. Pero esta nunca la vamos a llevar a cirugía, excepto que no tengamos una lesión maligna. También hay inmunomoduladores que vamos a tratar para todas las lesiones también verrucosas o los que tengamos como un BIN2, que sean lesiones unifocales. Normalmente tiene una respuesta completa hasta en el 81% de las pacientes. En este caso, uno de los que vamos a mencionar es el imiquimod, que viene en crema y se aplica más o menos de 2 a 3 aplicaciones tópicas por semana hasta 16 semanas, teniendo un riesgo de recidivo hasta el 25%. Otro medicamento que tenemos es el Cidofovir, que viene en inyectables, en gema o en crel. La doctora me dice que aquí no lo encontramos, o sea que parece que en Colombia no está, y lo que se hace son inyecciones intralesionales o aplicar pues el gel o la crema en las lesiones, que se aplica de 3 veces por semana hasta 24 semanas. Debemos recordar que estos inmunomoduladores lo que hacen es como modificar esa respuesta inmune. Con respecto al imiquimod, lo que hace es trabajar sobre los receptores tipo TOL7, entonces para poder, que este es esencial para las células beta, entonces lo que produce es como esa infiltración inmunológica, aumentando las citoquinas proinflamatorias para poder que ataquen a esos virus con la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, y hacer como digamos limitar la actividad viral del virus del papiloma humano, que tenemos nuestro primer factor de riesgo. Y el cidofovir es un análogo de los nucleócidos que lo que hace es como también es actividad antiviral, que lo que produce es apoptosis en las células que están infectadas por VPH. Tenemos otras, bueno, este es un estudio donde nos hablaba del imiquimod a nivel cervical, vaginal y también vulvar. Entonces se fue publicado en el 2020
pero fueron artículos que se buscaban hasta el 2013, donde en total encontraron 310 artículos, donde 16 hablaban de neoplasias vulvares, 3 de neoplasias cervicales y 2 de neoplasias vaginales. En total fueron 780 pacientes que estaban relacionados con neoplasias vulvares, de los cuales 354 fueron tratados con imiquimod, entre una edad de 14 y 89 años, y vieron una respuesta satisfactoria con este tratamiento, con lesiones que eran únicas, que no estaban levantadas, que no tenían signos de malignidad, hasta en un 76%. Ellos le hicieron un seguimiento hasta 7.2 años y vieron que había una recurrencia, sí, pero que era una recurrencia baja, solamente se presentó en el 14% de esas pacientes, que en total ellos evaluaron, siendo un buen tratamiento tópico si tenemos características que no sean invasoras y que sean lesiones únicas. Otros tratamientos que existen es el láser de CO2, que lo que va a hacer es evaporar, o sea, destruir ese tejido anormal. Sus ventajas es que tiene una curación muy rápida, que normalmente pues no deja cicatrices o son muy mínimas, que tiene un buen resultado cosmético y terapéutico. Lo único es que pueden producir sinequias. Entonces, tiene un riesgo de recidiva hasta el 42%, por eso se ha sido mucho asociado como a tratamientos como imiquimod y láser concomitante para reducir ese riesgo de recidiva. Y debemos tener en cuenta que más o menos se debe utilizar entre 10 y 20 watts y que la profundidad debe ser de 2 milímetros si estamos en una parte cutánea y de 1 milímetro si estamos en una parte que es de mucosa. Entonces, con respecto a la coagulación del haz de argón, se utiliza electrocoagulación, entonces se hace un contacto de energía eléctrica, lo que va a hacer es destruir ese tejido. Y también hay otro que es la aspiración quirúrgica ultrasónica cavitacional, también conocida como CUSA. Entonces, esto lo que va a hacer es desintegrar la parte tisular selectiva, va a disecar esas estructuras y se van a extraer de forma completa. Entonces, el punto importante es que este CUSA solamente se puede utilizar si se ha descartado que la lesión sea maligna, debido a que tiene un alto riesgo de invasión estromal debido al proceso que se realiza. Ya el abordaje quirúrgico lo vamos a hacer en binusuales, en pacientes que no están aptas para tener un tratamiento tópico, o digamos por sus comorbilidades o por las lesiones que podemos que sean invasoras como su edad, no deberían ser llevadas a tratamiento tópico sino excisional. Y también el de BIN, como la enfermedad de Payet, como vemos esta que es muy extensa, debe llevarse a un tratamiento quirúrgico. Entonces, este tratamiento quirúrgico lo vamos a utilizar si sospechamos malignidad, si la paciente no puede ser llevada a un tratamiento tópico, si las lesiones pues digamos que no pueden ser manejadas tópicamente, ya sea porque la paciente tiene una intolerancia o tiene alguna contraindicación, o digamos a las pacientes que uno dice no se lo va a aplicar de una forma adecuada, entonces es mejor llevarlas a un tratamiento quirúrgico. Entonces se centra en tener una buena calidad de vida y también mantener la función sexual, como vimos que son unos de los objetivos al inicio del tratamiento. Entonces se puede realizar una excisión local, donde va a hacerse más o menos 1 centímetro alrededor de la lesión que quede libre, para poder tener esa parte segura, donde no tenemos invasión o no tenemos lesión, y también una profundidad que va a ser de 3 milímetros aproximadamente si tenemos tejido piloso, y va a ser de 1 milímetro si no tenemos tejido piloso, o sea, si tenemos mucosas. O se puede realizar una vulvectomía, ya sea una vulvectomía parcial o una vulvectomía total, y todo eso depende es de la extensión de la lesión. Entonces lo que se va a intentar es que siempre se debe de preservar el tejido subcutáneo. Entonces, estas se llevan mucho a cabo debido al alto riesgo de invasión en algunas patologías, donde se puede tener hasta el 4% de cáncer invasivo. Entonces, por eso se llevan a cabo. Entonces, tenemos este ejemplo de esta paciente que fue llevada a cirugía y posteriormente también le pusieron injerto y todo para poder hacer la parte reconstructiva. Entonces, el seguimiento de las pacientes, debido a la alta recurrencia que tenemos de las lesiones intraepiteliales vulvares, debe hacerse muy como estricto en las pacientes que tenemos factores de riesgo como tabaquismo, inmunosupresión, que tengan múltiples focalidades o que tengan mayores de 50 años. Debemos ser muy minuciosos con este tratamiento. Entonces, el tabaquismo me va a dar un riesgo de recurrencia, más o menos una tasa en el 58%, la inmunosupresión un OR de 2 veces, las enfermedades locales de 1.76 y mayores de 50 años hasta un 1.48.
Se tiene en cuenta que más o menos el 50% recurren a los 16 meses y esto se ve principalmente en las mujeres mayores de 50 años. Entonces el seguimiento clínico se va a hacer cada 6 meses por 2 años y luego se va a hacer de forma anual, excepto en las mujeres que son inmunosuprimidas, donde se debe hacer un seguimiento más corto que van a ser cada 3 meses y posteriormente cada 6 meses. Entonces, se debe realizar en el seguimiento que va a ser clínico una biopsia de cualquier área sospechosa que se evidencia por el riesgo de recidiva y también ya sea de cuello, de vagina, de piel, de vulva o de área perineal. Y también se debe hacer el cribado para cáncer de cuello uterino por la concomitancia que tienen estas neoplasias de desarrollarse en otros tipos, que puede ser hasta el 25%, donde yo tengo una neoplasia intraepitelial vulvar y se va a asociar con alguna neoplasia de cervix o de vagina. Entonces yo debo tener ese cribado. Este algoritmo es para las lesiones axilos vulvares, donde debo descartar invasión oculta, como lo vimos las características anteriormente. Si no es posible descartar esa invasión, se debe hacer un tratamiento excisional, donde si las lesiones son unifocales, pues se hace un tratamiento excisional simple, pero si son multifocales, ya es decir, con una vulvectomía, ya sea parcial o ampliada. Si se descarta la invasión, yo le puedo dar chance de hacer un tratamiento tópico, donde si las lesiones son unifocales, se puede hacer una excisión, si ella lo desea, o tratarlo con imiquimod o con láser, concomitante con imiquimod, y si son multifocales, confluentes o extensas, sí o sí se debe hacer una excisión asociada al láser y también un tratamiento tópico. Con respecto al BIN independiente o el diferenciado, lo tenemos como en las lesiones unifocales se debe hacer una decisión local simple y si son multifocales, una vulvectomía cutánea parcial o extendida con área reconstructiva. Este es un algoritmo que le realizamos que nos resume como todo lo que tenemos de lesiones preinvasivas de vulva, donde debemos tener muy importante la historia clínica, donde debemos saber los antecedentes patológicos de la paciente, si está en un rango de inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad autoinmune o VIH, mirar si está vacunado o no contra el VPH, cómo está su citología, cómo está su test de VPH, si es positivo o negativo. Si tengo un test positivo, yo puedo sospechar lesiones que sean condilomatosas dependiendo de la característica de la lesión, si son abultadas o en coliflor, o si son planas, puedo sospechar también que lo tengo asociado a VPH. Entonces, si tengo lesiones planas en forma de placa, si son rojas, puedo sospechar que tengo una dermatitis vulvar, un líquido, una psoriasis o una enfermedad de Payet. Y aquí le puedo dar esteroides con baja potencia, excepto en la enfermedad de Payet, que debe ser un tratamiento quirúrgico, como hemos hablado. Si es una placa que es blanca, yo puedo sospechar que es un líquen o un vitiligo, entonces se puede dar clobetasol o mometasona asociado a estrógenos por la atrofia que este produce, o en su defecto también se le puede ofrecer otros métodos como son el ácido hialurónico, el láser, la radiofrecuencia, las células madres o la carboxiterapia, pero sí o sí recuerden que por la concomitancia con cáncer la debo llevar una biopsia. Entonces, si tengo lesiones que son condilomatosas, se debe evidenciar si son acumuladas o no. Si no son acumuladas, se puede caracterizar como una verruga vulvar, entonces se le da tratamiento tópico, ya sea con imiquimod, con láser o una crioterapia. Y si son condilomas acuminados, pienso que sea un condiloma gigante, que debe ser llevado a tratamiento quirúrgico. Si son lesiones muy puntuales, también se le puede dar tratamiento con 5-fluoracilo, crioterapia o láser. Con respecto a las lesiones que son planas, sí o sí se le debe hacer pues la vulvoscopia, donde voy a mirar la necesidad de biopsia, si está, como les recuerdo, si es positiva para ácido acético o si tiene síntomas persistentes o si la piel es gruesa o una piel de características que no sean adecuadas o protuberancias asimétricas o las verrugas que no desaparecen o úlceras que no sanan, van a ser llevadas a biopsia, donde nos va a decir el BIN, si tengo un BIN 1, un BIN 2, un BIN 3 o un diferenciado, o de igual manera si le veo características que sean como de lesión invasora, me va a decir que tiene un carcinoma in situ. Con respecto a las lesiones LESIL, que son el 90% de las lesiones, las puedo tratar tópicamente, como hemos visto anteriormente. Si son HSIL, ya si es una lesión unifocal aislada, pues lo puedo dar un tratamiento tópico, o si es multifocal extensa, sí o sí debe ir a un tratamiento quirúrgico. Y las de BIN, sí o sí, pues van a ir a un tratamiento quirúrgico, donde tenemos pues inicialmente el líquen escleroso, que lo vamos a tratar tópico, pero si tenemos invasión o una sospecha de cáncer, debe ser con tratamiento quirúrgico. Entonces, con respecto a la prevención, nuestra primera, o sea, única prevención, como hemos hablado, que es muchas lesiones que están asociadas al VPH, es la vacunación. Entonces, debido a que tenemos mayor al 90% de estas lesiones, entonces ya sea por una vacuna cuadrivalente o una vacuna no navalente, idealmente pues la no navalente, y la cuadrivalente, que es la que nos da el PAI, que ya fueron ampliadas en la charla anterior, como es su esquema de aplicación. Tenemos como conclusiones que las lesiones premalignas de vulva se presentan
muy frecuente, principalmente las verrugas, y que es la primera condición de afectación en las mujeres, tanto una afectación física como psicológica. También la identificación oportuna es vital, donde se debe iniciar un examen físico adecuado, exhaustivo y posteriormente hacer la visualización en colposcopio. Y la biopsia es muy importante para poder tener un diagnóstico adecuado de esa lesión y de acuerdo a esa lesión tratarla, como hemos visto anteriormente. El tratamiento debe ser lo más eficaz y pronto posible y debe ser un tratamiento multidisciplinario también por el riesgo de recurrencias y otras afectaciones que se puedan tener. El seguimiento debe realizarse por las recurrencias de las patologías, donde la paciente debe ser tratada de una forma oportuna si se evidencian estas y tomarse biopsias si se evidencian alteraciones. Y es obligatoria la prevención primaria de la vacunación contra el virus del papiloma humano por el alto porcentaje de patologías que son dependientes. Muchísimas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Muy buena tu exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que agregar? Hola Carla y buenas tardes Lili, ¿cómo van? Hola, doctor. Bien, ¿no? Felicitarlos por la charla. Me parece que hemos hecho un muy buen recorrido de las lesiones vulvares que no sé si yo tenga la misma percepción de ustedes, pero cada vez como que las estamos viendo un poco más frecuentemente, sobre todo asociados a esos procesos inflamatorios tipo líquen que ha descrito hoy Carla. Yo quería hacerle una pregunta así muy puntual a Carla y a Lili, es si dentro del espectro de tratamientos, por ejemplo, para estas lesiones, sobre todo para el líquen simple o líquen escleroso, terapias intralesionales con esteroides, es decir, esteroides inyectados, ¿ustedes tienen alguna experiencia o lo han visto o está dentro de algunas guías que se haga ese tipo de tratamientos? Pues en la literatura no hablaban de esteroides inyectados, lo único inyectado hablaban del sidofovir cuando eran las lesiones tópicas únicas. No sé si la doc sí maneja esteroides inyectados. Hola, Milton. Buenas tardes a todos. Pues digamos que realmente no. Lo que tú dices es cierto, cada vez ve uno más líquen y llama la atención que estamos viendo líquen en mujeres mucho más jóvenes. Generalmente el líquen simple que viene pues precedido por la sintomatología del prurito vulvar y el prurito vulvar crónico. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Eh, quiero que nos quede muy claro en estas charlas cuáles eran las indicaciones de mandar a una paciente a vulvoscopia. Toda paciente que tenga verrugas genitales, que tenga infección por el virus del papiloma humano, que tenga displasias en la citología o que tenga alguna patología, pues digamos, del papiloma en tracto genital inferior, debe ir a colposcopia y uno como colposcopista pues le hace su vulvoscopia. Recuerden cómo les dijo Carla que había que examinar la vulva y allí entran lo que dice Milton, las pacientes de prurito vulvar crónico, muchas veces jóvenes, hay unas imágenes claras del líquen simple, ¿sí? El uso de los esteroides, por ahora nosotros los damos solamente tópicos. Hubo en algún momento en que se utilizó los esteroides inyectados, pero cayeron en desuso más porque pues producían como, acuérdate que producen como una, ¿cómo te diría la palabra? Como que se engruesa la piel de la vulva y unos cambios que luego uno no puede tampoco manejar. Entonces, inicialmente el manejo hasta ahora es con el esteroide tópico, que responde muy bien, ¿sí? Cuando ustedes tengan una paciente con el líquen, traten todo en un proceso como multimodal. Traten a la paciente, quiten los irritantes, las pacientes que tienden mucho también a estarse examinando, lavando, rascando, buscando más de lo que no deben, porque eso, acuérdense que el ciclo
prurito rascado, pues hace el daño al DNA y induce la transformación maligna también. Entonces, manejen en los irritantes, manejen en el prurito. A mí, por ejemplo, me gusta manejarles el prurito con medicamentos orales, ¿sí? Manéjenle la parte vulvar, entonces manejen en el líquen. Si es una paciente mayor y tiene criterios para la atrofia urogenital, manejen en la atrofia urogenital, manejen en la inflamación y traten de corregirle pues el ciclo rascado, prurito, rascado, prurito, y tratar de que la paciente encuentre cuáles son los desencadenantes de ese prurito y de ese líquen simple. Ya el líquen escleroso y crónico sí requiere más, digamos, más del esteroide, de la terapia láser que está como muy en boga ahora y que está sirviendo. Realmente yo he ido a un par de cursos, pero todavía no la estoy usando, Milton, y como te digo, los esteroides inyectados, pues no los usamos acá nosotros. Gracias, Lili. Acuérdense también, o sea, aquí tratamos como de enfocarnos en lo más importante que son los papilomas, los condilomas, cuándo biopsiarlo. Tenemos muchos ginecólogos que en un condiloma y ¡chao!, la mandan a cauterización. No le piden su citología, no le piden su BPH, no le piden la colposcopia para ver si hay una enfermedad por ahí invasora o si hay una lesión en vagina, en cervix. Acuérdense que el manejo de los condilomas no es solo tratar el condiloma. Y otra parte que no nos enfocamos tanto con Carla, pues las úlceras. Recuerden siempre que una paciente tenga úlceras genitales, que no mejoren, revisar también la cavidad oral, buscando una enfermedad de Behçet, que también se nos pasa como mucho a los ginecólogos. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Alguna pregunta o algo?